Hola, buen día a todos los estudiantes del curso de Comercio Internacional. Bienvenidos al video de la clase virtual de la semana 6. Espero estén bien y vamos a iniciar el tema de la semana. No sin antes quiero recordarles que en las 5 semanas anteriores estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con la base del comercio internacional. Estuvimos conociendo un poco de los sistemas políticos, los sistemas legales, los sistemas económicos. Incluso vimos en la última clase todo lo relacionado con la cultura a nivel del mundo, los efectos directos e indirectos que tienen las 4 grandes religiones del mundo. En la clase de hoy vamos a ver las modalidades del comercio internacional. ¿Qué quiere decir modalidades del comercio internacional? Con modalidades del comercio internacional estamos hablando de todas las formas, de las maneras más comunes en las que las personas de un país quieren hacer negocio en otro país. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con quiénes lo van a hacer? ¿Qué maneras de asociarse? Y algunos otros detalles interesantes que tienen que ver con las modalidades, todo relacionado con el comercio internacional. Una de las cuestiones más importantes para aquella empresa que quiera realizar una actividad exportadora, y con exportadora nos referimos a vender hacia otro país, es escoger el canal de su implantación de sus productos en los mercados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las maneras más importantes a la que se le debe poner mucho más énfasis e importancia es: si yo quiero negociar con otro país, ya conozco su cultura, ya conozco sus sistemas, todo, ¿qué herramientas existen, o por lo menos son las más conocidas, para yo poder negociar en otro país? ¿Cómo puedo hacer llegar mi producto a esos países? Hay varias maneras. Hoy vamos obviamente a ver las más comunes, las más usadas, las más importantes. Dentro de los canales existentes, uno de gran importancia es la intermediación comercial. Entre paréntesis aparece la palabra broker, cuyos principales contratos son el de agencia, distribución y franquicia. Tuve la oportunidad de trabajar en comercio internacional, en negocios internacionales, en la parte de logística durante 13 años, y me es bastante conocido la palabra broker. Es esa palabra que ustedes pueden ver entre paréntesis. Cada vez que en algún momento ustedes decidan comercializar o negociar internacionalmente, la palabra broker no va a faltar. Un broker básicamente es el intermediario que nosotros podemos encontrar en el país de origen. Es esa persona que nos va a ayudar a conseguir clientes, a cerrar contratos, distribución, logística y muchas cosas más que en las siguientes diapositivas voy a aclarar, voy a ampliar. Todos comparten una finalidad común, hablando de los intermediarios y de los que están exportando: la existencia de un mandato por el que una persona desarrolla una actividad representando los intereses de otra. Esa básicamente es la función de estos intermediarios, los brokers. Tuve la oportunidad de, como les comenté, de trabajar una buena cantidad de años en ese aspecto. Tanto en América como en Europa, siempre vamos a encontrar estos brokers, estos intermediarios.
Muchas veces algunos de nosotros probablemente pensamos de que podemos negociar directamente con un cliente aquí en Guatemala y un cliente, por ejemplo, en Estados Unidos, o nuestro comprador en Estados Unidos, o nuestro comprador en Holanda, o nuestro comprador en Inglaterra, nuestro comprador en Francia, en cualquier otro país. Y aunque en cierta manera es posible, lo primero que nos va a preguntar un cliente en el exterior a la hora de querer hacer negocios con ellos es: ¿quién va a ser su broker? ¿Quién va a ser su intermediario? ¿Quién va a ser su agente comercial? Y ese es un punto clave en el comercio internacional. Como vimos en la diapositiva anterior, hay 3 maneras en la que nos van a servir los intermediarios o brokers. Vamos a iniciar con el primero: contrato de agencia. Las características del contrato de agencia. Eso quiere decir cuando nuestro intermediario o nuestro broker va a ser nuestro agente en otro país. Esa es la primera característica. La existencia de una relación continuada o estable. Es decir, se trata de un contrato de duración por tiempo definido o indefinido. Eso quiere decir que cuando nosotros tengamos un vínculo con un agente, con un broker, con un intermediario en otro país, lo ideal es tener un buen conocimiento de esta agencia, que es una agencia confiable, que nos la recomienden o nos lo recomienden, y podemos trabajar con ellos con un contrato, por ejemplo, decir vamos a trabajar 6 meses, 1 año, 5 años o indefinidamente. Incluso podemos hacerlo por cada envío que hacemos a otro país. Se le puede decir por cada embarque, por cada despacho, por cada venta. En inglés van a encontrar mucho el término shipment. Shipment quiere decir que es cada negociación que hagamos con el cliente o con nuestro comprador en destino. Otra característica: el pago de una remuneración, pues el trabajo del agente debe ser retribuido. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber un intermediario entre nuestro comprador en el exterior, en el país destino, pero su servicio no es un servicio gratuito, obviamente, sino que podemos negociar con ellos si le vamos a pagar por unidades vendidas, le vamos a pagar una cuota fija mensual, trimestral, semestral, anual, o le vamos a pagar por cada facturación. Ya son términos que nosotros vamos a arreglar con nuestro intermediario o nuestro broker, en este caso en la modalidad del contrato de agencia. No olvidemos que cuando estamos hablando de contrato de agencia, estamos hablando que vamos a tener un agente en nuestro país. Es importante esta modalidad en el comercio internacional porque no podemos hacer negocios internacionales sin estas agencias en destino que nos ayudan. Otra característica cuando nuestro broker tiene un contrato de agencia con nosotros: su finalidad es promover y concluir actos u operaciones de comercio. En otras palabras, él nos está ayudando a finalizar, a realizar, a promover nuestras ventas en el país de destino. La actividad del agente se dirige de forma general a la captación de nuevos clientes. Por eso existen en destino. Como experiencia, y es donde yo trabajé por mucho tiempo, uno de los destinos en el mundo donde existen muchísimos brokers es en Miami. En Miami es una zona, es una parte de Estados Unidos donde existen muchos brokers que ayudan a las empresas, por ejemplo aquí en Guatemala, que quieren exportar, vender sus productos a otros países. Y es una zona estratégica, Florida, Miami, Estados Unidos, porque de ahí salen vuelos internacionales a la mayoría de países
y regiones del mundo, incluso dentro de Estados Unidos. Lo vamos a ver más adelante, pero en Miami se puede enviar aéreo, marítimo, terrestre y muchas otras modalidades. Repito lo que dice en la diapositiva: la actividad de la gente se dirige de forma general a la captación de nuevos clientes. En muchas ferias, en muchas actividades de medianos y microempresarios, por ejemplo aquí en Guatemala, pueden tener el contacto con posibles compradores en Estados Unidos, otras regiones del mundo, pero como les repetí, como les dije unos minutos atrás, siempre les van a preguntar quién va a ser su agente en Estados Unidos, quién va a ser su agente en Francia, en Holanda y lo que sea. Siempre vamos a necesitar ese intermediario que no solo nos va a ayudar en nuestro negocio internacional, sino que también ellos nos pueden recomendar nuevos clientes, nos pueden promocionar con empresas. Esto es básicamente. Unas veces se limita a promocionar el producto o servicio ofertado por el empresario, por nosotros por ejemplo, si somos los vendedores, aproximando posibles clientes para que directamente contraten con o sea, con nosotros. Y otras está dotado con poder de representación para formalizar contratos con terceros en nombre del empresario representado. Esta diapositiva, que es la finalización de la diapositiva anterior, lo que nos quiere decir que cuando un broker, un intermediario está trabajando en contrato de agencia, nos puede servir como intermediario entre nuevos clientes en el país de origen y que cierren el negocio con nosotros de precios, de productos, servicios, toda la parte comercial, o también nosotros le podemos dar a ellos la potestad, la autoridad para que ellos puedan cerrar negocios por nosotros. Otra de las características del contrato de agencia: la actuación es por cuenta y nombre ajenos, puesto que actúa siempre en nombre y representación de la empresa que le contrata. Vamos a explicar esta diapositiva qué es lo que quiere decir. Que todo intermediario, agente o broker en el país de destino con quien estamos haciendo la negociación internacional, comercializando, ellos siempre van a actuar no en nombre de ellos, sino que su función legal es representarnos a nosotros en el otro país. Esto es importante porque cuando hablan con los diferentes clientes posibles en destino, debe tenerse claro de que ellos solo son intermediarios, que son expertos en la logística comercial, distribución, documentación y todo eso, pero no son dueños en sí, sino que ya se sabe que ellos en destino son importadores o son nuestra ayuda, son ese agente que en destino nos ayuda a colocar nuestra carga, nuestro producto en el lugar donde se haya convenido. Otra característica cuando nuestro broker está en el formato de contrato de agencia: no se consideran agentes los representantes y viajantes o viajeros de comercio independientes, ni en general las personas que se encuentren vinculadas por una relación laboral con el empresario por cuya cuenta actúen. Lo que quiere decir esta diapositiva es que si alguien de aquí de Guatemala va a otro país, es que voy a ir a otro país para cerrar algún negocio, voy a hacer un viaje de negocios, ellos no son brokers, no son intermediarios. Por ejemplo en Estados Unidos, y perdonen que repita tanto en Estados Unidos porque es el país donde se hace muchísimo comercio internacional, ellos aceptan y reconocen la figura de un broker en el destino, son responsables. O sea, no solo son intermediarios, sino que tienen algunas obligaciones y responsabilidades con las leyes en Estados Unidos.
Y no cualquier persona que diga, yo voy a ir a Miami, voy a ir a Francia, voy a ir a París, voy a ir a Holanda, voy a ir a Inglaterra, voy a ir a Brasil, a donde sea, a hacer negocios. Una persona individual no puede ser un broker, sino que un broker o una agencia es una institución jurídica como tal, que la ley en el país de destino le da, como repito, sus obligaciones y sus derechos. Y también la última parte de esta diapositiva dice que las personas que se encuentren vinculadas por una relación laboral con el empresario. O sea, si nosotros de alguna manera les estamos pagando sueldos a los empleados de una agencia, de un broker, en ese momento ya no se consideran agentes, sino que serían como trabajadores. Ellos son independientes en cierta manera, aunque tengan una relación comercial con nosotros. Otra característica: el agente está exonerado del riesgo y éxito de las operaciones que realice. Esto es interesante porque lo que nos quiere decir es que el intermediario en destino, el que hace las relaciones cierta manera comerciales, documentales y todo esto, está exonerado del riesgo y éxito de las relaciones que realice. O sea, no podemos, como diríamos en buen chapín, echarle la culpa del éxito o del fracaso de un negocio. Ellos solo son intermediarios. Si se cierra un negocio, excelente, hagamos la negociación internacional, y si no, ellos no tienen, no les podemos echar la culpa de eso, porque ellos solo son una figura legal en el país destino que nos pueden ayudar, pero están exonerados de ese riesgo, éxito y fracaso de las operaciones que ellos realicen y nos asesoren en poder hacer. Otra característica del contrato de agencia: el agente no tiene la exclusividad en su actuación, aunque sí la tendrá si se pacta expresamente en el contrato de agencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos contactar un broker en destino, ya sea por un tiempo indefinido o por embarque, como les dije, por cada despacho, por cada envío, por cada orden, como queramos manejarlo, pero nosotros como vendedores en el país de origen no estamos obligados a siempre usar este agente, este broker o este intermediario, sino que podemos usar el que mejor nos convenga. Incluso un cliente o futuro comprador en destino nos pueden decir: mire, si ustedes quieren vendernos de Guatemala a Estados Unidos, deben trabajar únicamente con este broker o con este intermediario, o tenemos estas dos opciones, o tenemos estas tres opciones. E incluso hay empresas en Estados Unidos que ellos mismos, hablo de Estados Unidos, pero también en otros países, ellos mismos, o sea, los clientes en destino, ellos tienen, no solo son importadores en destino, sino que tienen sus propias agencias de brokers. Vamos a continuar. En este gráfico se resume cómo funciona tener un intermediario en destino con un contrato de agencia. O sea, nuestro agente, nuestro representante, nuestro intermediario en destino. Aquí del lado izquierdo está la empresa, o sea, nosotros los vendedores en el país de origen, y ahí aparecen algunas flechas. La primera, que es una flecha que viene de derecha a izquierda, dice promover y concluir actos u operaciones de comercio. Eso lo hacemos con nuestro agente en destino, y nosotros con él tener una relación continua o estable, y obviamente tenemos que pagarle una remuneración. Tenemos que entender y tener claro que en todo comercio internacional siempre va a haber una negociación. Ganan ellos y obviamente ganamos nosotros, y tiene que ganar al final la empresa donde nosotros vamos a vender. Y luego ahí aparece en color morado el agente, nuestro broker, nuestro intermediario, y algunas características de lo que hablamos. Actúa por cuenta y nombre ajenos, o sea, nos está representando allá, o sea, actúa por cuenta y nombre ajenos. Ellos no son dueños de los productos que le van a vender o a distribuir a las empresas en destino.
está exonerado del riesgo y éxito y sin exclusividad en su actuación. O sea, ellos no son los únicos, ellos tienen otra competencia de brokers, de intermediarios en destino. Y en este sistema ellos tienen la potestad de captación de nuevos clientes. Y por último aparecen los clientes. Entonces está la empresa, el agente intermediario y el cliente a final, y ahí pueden ver despacio cómo funciona cada uno. Esto se da no porque no quisiéramos, no se pueda vender directamente desde la empresa hasta el cliente en el país, sino recordemos que en cada país existen aduanas que velan, auditan y ven el día a día, supervisan las exportaciones y las importaciones. Una empresa, cuando sale el producto del país de origen y se va a otro, esa es una exportación, pero en el país a donde eso está llegando es una importación. Y no todas las empresas tienen los conocimientos, o sea, empresa en destino o cliente en destino, para poder importarlo directamente, sino se necesitan estos intermediarios, y en cualquier país los van a conocer como broker. Entonces ahí, resumiendo, en este gráfico está cómo funciona, la relación que debe haber entre empresa y agente, y la relación que debe haber entre el agente y los clientes. El segundo tipo de estos intermediarios es cuando se hace un contrato de distribución. Al igual que el de agencia, vamos a ver cuáles son las características del contrato de distribución. El contrato de distribución es aquel en virtud del cual una empresa, o sea el fabricante, podríamos ser nosotros acá en Guatemala, se compromete a vender sus productos a otra, en este caso un distribuidor, con la posibilidad de ser excluyente. Ojo, con la posibilidad, no por fuerza quiere decir que eso esté ocurriendo, en un determinado territorio y con fines de reventa de los mismos. En el contrato de agencia, el broker o el intermediario en destino lo único que nos va a ayudar es a conseguir clientes en destino, a crear relaciones con nuevos clientes y en cierta manera a la papelería de importación y exportación. Pero en este tipo de contrato, el intermediario o broker en destino se le está dando la potestad de ser nuestro distribuidor. Incluso los términos comerciales nosotros los cerramos con ellos, y esa figura existe mucho en Estados Unidos, que podemos conseguir brokers que le trabajan a supermercados, a empresas en destino, pero nosotros no le estamos vendiendo al cliente final, sino le estamos vendiendo directamente al intermediario o al broker, y con la posibilidad, como dice aquí, de ser excluyente, o sea, solo cierto territorio, y obviamente si es distribuidor para que él pueda revender nuestro producto. La reventa es la venta de bienes sin transformar, es decir, en el mismo estado en que se encontraban cuando fueron suministrados. Nosotros les vendemos a ellos y ellos así lo pueden vender a otras empresas. La ventaja de este tipo de contrato de distribución es que nosotros no tendríamos que estar buscando clientes, sino que le vendemos directamente a un broker. Ya no nos importa si ellos lo venden o no. En cambio, en la otra modalidad sí nos importa, porque finalmente sí hay una relación de intermediación con el cliente final. En cambio, en este nosotros se lo vendemos a ellos. Si ellos por alguna razón no logran venderlo, va a ser en cierta manera problema de ellos.
Otra característica: la retribución de la empresa no consiste en una comisión. O sea, que no le vamos a estar pagando una cuota por cada envío aéreo, marítimo, terrestre que estemos haciendo, sino que se obtiene de la diferencia entre el precio de reventa y el precio de compra del producto. Por ejemplo, nosotros les vendemos X producto en la moneda de dólar a $5 cada unidad. Nosotros se lo enviamos a Estados Unidos, a Francia, a Brasil, Costa Rica, donde sea, y ellos, dentro del país de destino, ellos lo revenden, por ejemplo, a 7, le ganan a cada unidad $2, $1. Ellos ya hacen el mercadeo interno en el país de origen. Sino que se obtiene de la diferencia entre el precio de reventa y el precio de compra del producto, y lo que aparece ahí en paréntesis, que es el margen comercial, o sea, la utilidad o el margen de ganancia. Nosotros no le pagamos a ellos, lo repito, por cada envío que hacemos al otro país, sino que ellos obtienen su ganancia revendiendo el producto que nosotros les enviamos. Otra característica de este contrato: la distribución puede pactarse de forma exclusiva o no, y habrá exclusividad cuando, número 1, una organización, o sea, el fabricante, la institución que vende aquí, por ejemplo en Guatemala, como el país de origen, se obligue a no entregar sus productos con fines de reventa en un territorio determinado más que a otra empresa. Una organización fabricante se obligue a no entregar sus productos con fines de reventa en un territorio determinado más que a otra empresa. Solo una persona, solo a uno, se están obligando a ellos mismos a entregar solo sus productos en cierto territorio, solo a cierta empresa que ellos en cierto territorio se los van a manejar. Otro: una empresa, el distribuidor, se comprometa a no comprar sus productos para su venta más que a otra determinada. O sea, que nosotros nos comprometemos a venderles solo a este distribuidor, y el distribuidor se compromete solamente a comprarnos a nosotros. Son algunas de las modalidades de la negociación. No quiere decir que sea la única modalidad. Puede quedar también escrito en un contrato que podemos distribuirle a otros, pero lo ideal es mantener cierta retribución por cuestiones de moralidad, de ética en los negocios. Y una tercera, que puede ser que ambas obligaciones sean recíprocas, que ellos sean nuestro distribuidor exclusivo en destino, y que nosotros para nosotros seamos su vendedor exclusivo. Ellos no le van a comprar a nadie más y nosotros no le vamos a distribuir a nadie más. Esas ya son cuestiones, estrategias políticas que una empresa debe ver, qué le conviene, qué no le conviene. Usan un intermediario en destino que distribuya, o como vimos en el anterior, solo es nuestro agente. En los contratos internacionales de distribución, la exclusividad territorial suele concederse a cambio del compromiso del distribuidor a solicitar un volumen mínimo de pedidos o alcanzar un determinado volumen de ventas. Lo que quiere decir esta diapositiva es que muchos negocios internacionales, compras y ventas, se cierran en cierta manera cuando nosotros acordamos con ellos: ok, ustedes van a ser nuestros distribuidores en Costa Rica, en Estados Unidos, en Alemania, donde sea, pero tienen que cumplir con cierto volumen de ventas, con cierto número de pedidos o alguna cantidad monetaria, porque si no llegan a esa cantidad, nosotros como vendedores en el país de origen vamos a tener pérdidas, no vamos a llegar a nuestros objetivos, y entonces mejor nos buscamos otro intermediario que sea un mejor distribuidor, que tenga mejores planes de mercadeo a nivel internacional. Así es como se manejan todos estos temas.
La utilización de distribuidores ya organizados con una red comercial propia ofrece numerosas ventajas para el fabricante exportador, puesto que podrá dedicar su tiempo a la fabricación y delegar en el distribuidor los riesgos financieros de la comercialización de los productos. Esta diapositiva nos resume totalmente, en gran manera, los beneficios de un contrato de distribución cuando nuestro intermediario lo hacemos un distribuidor. Le delegamos a él todos los riesgos financieros. Si él no vende su producto a clientes o consumidores finales en el país de destino, suena un poco duro, pero va a ser problema de ellos. Y nosotros nos dedicamos a fabricar, a producir y nos quitamos el problema de a ver a quién se lo vendemos. Ya tenemos contrato de producción con ellos y ellos se encargan de ver a dónde se envía el producto que están importando, en este caso de Guatemala, si fuera el caso. La filial comercial, o sea, nuestro distribuidor, es una forma más de implantarse en el exterior, que consiste en la constitución de una sociedad independiente de acuerdo con la legislación del país donde se ubica y dotada de personalidad jurídica propia. Es lo que les decía, si nosotros tenemos un distribuidor en algún país, si nosotros ya tenemos distribuidores en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Asia, en el Medio Oriente, en Europa, donde sea, ellos no pueden estar ahí volando simplemente porque nosotros quisimos poner un distribuidor, sino que ellos tienen una personalidad jurídica propia. No actúan como personas individuales, sino deben de tener su personalidad jurídica en el país de destino. Presencia directa en el mercado de destino, agilizándose así la distribución del producto con plazos de entrega más cortos, abaratamiento de los costes o costos en envío, etcétera. En esta diapositiva, en la parte inferior puse entre paréntesis ejemplo de Gru y Pla. Son unas empresas que con las que yo trabajé. Y puedo, para no decir completo el nombre, puse Pla, pero esta es una empresa aquí en Guatemala que lo que hicieron fue un ejemplo muy estratégico y lo quise poner en esta clase. Lo que hicieron es que ellos implantaron en Estados Unidos una agencia. Obviamente no se llaman como aquí en Guatemala, sino le pusieron su mismo nombre. Entonces ellos son los exportadores aquí en Guatemala y en Estados Unidos son los importadores de lo que exportan. Entonces hay muchas empresas han usado esa modalidad de que no solo son comerciantes que venden, sino que también ellos dentro de la misma estructura organizacional de la empresa crearon un departamento que se dedica a las exportaciones, a las importaciones de sus propios productos en otro país de origen. Pero eso va a depender. En este caso de estas empresas es que ellos producen aquí en Guatemala sus propios vegetales, porque a eso se dedican, pero ellos mismos se los compran en destino. Entonces se les facilita moverse en los mercados principalmente de Norteamérica. Pasa eso. Otras anotaciones importantes acerca de filiales en el extranjero o mejor dicho distribuidores. Si una empresa exportadora desea hacer una filial comercial en un país en el que ya tiene establecido un sistema de distribución exclusiva, tendrá que optar entre varias alternativas, que está relacionado con los ejemplos que anteriormente les di. Número 1. Debe adquirir la red de ventas del distribuidor. No es tan fácil. Ofrecer al distribuidor su participación en el capital de la filial.
siempre debe haber una negociación. Mantener al distribuidor revocándole el derecho de exclusividad, en cuyo caso pasaría a denominarse distribuidor autorizado y actuaría como un cliente más de la filial. Se pueden ver que hay muchas modalidades de enviar nuestros productos. Podemos ser nuestros propios clientes en destino, y si no podemos decirle, o nuestro distribuidor se volvería distribuidor autorizado. Y ahí miramos todas las modalidades que las empresas, los empresarios deben de seleccionar cuál es mejor para ellos. En este gráfico está resumido este segundo tipo de contrato cuando tenemos un representante en algún país que funciona como distribuidor. Nuevamente aparecen los tres cuadritos: empresa, distribuidor y compradores, pero miremos cómo funciona en estos. Entre la empresa y el distribuidor hay básicamente dos compromisos. Número uno, el compromiso de venta de productos. O sea, el compromiso de venta de productos es con el distribuidor, más no con el consumidor final. Y el compromiso del distribuidor con nosotros, que somos los vendedores aquí en Guatemala, por ejemplo, es el pago del precio de los productos. Acordamos, ellos me pagan por cada producto, por cada caja, por cada unidad, como se haga, $5. Ese es lo que ellos nos tienen que pagar, y ellos allá en el destino deben buscar la manera de mercadearlo, porque ellos son expertos de la cultura de otro país, ellos son expertos del sistema económico, incluso político de otro país, hasta la religión. El distribuidor en destino con los compradores finales tienen la relación de fines de reventa. Ellos son importadores y lo venden. Aquí en Guatemala hay brokers también, que lo que hacen que importan cosas de otros países y las revenden dentro del territorio nacional. Y también en la flecha que viene de compradores a distribuidores está el margen comercial. Ellos ganan cierta cantidad de dinero con lo que están revendiendo en el país de destino. Bueno, y por último tenemos el contrato de franquicia. Vamos a ver qué quiere decir este contrato de franquicia. Estamos viendo algunas modalidades, o por lo menos las más conocidas, que se usan en el comercio internacional. El contrato de franquicia es aquel acuerdo por el cual una parte, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación económica, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados productos o servicios. Aquí tenemos que tomar muy en cuenta lo que vimos en la semana 3, donde vimos cuestiones como derechos de marca, derechos de propiedad, y cada país maneja todas esas cosas: propiedad intelectual, patentes y cuestiones como esas que estuvimos viendo en la semana 3. Voy a regresar aquí porque aquí son importantes dos palabras de las que vimos. El franquiciador es el que cede y el franquiciado es el que recibe, a cambio de una contraprestación económica, el derecho a explotar mi marca, mi empresa, mi propiedad intelectual, mi servicio, lo que sea. Si yo estoy cediéndole a alguien en otro país los derechos de mi marca, de mis patentes, lo que sea, yo soy el franquiciador y el que lo recibe es el franquiciado. La franquicia es un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales,
rótulos de establecimiento, incluso ahí van los logos para que pueden usar mi logo, mi eslogan, lo que sea. Know-how, vamos a ver qué es eso, etcétera, que deben explotarse para la venta de productos o prestación de servicios. Eso es una franquicia. Cuando nosotros cedemos a otra persona en otro país, en otro lugar, mi marca, mi nombre comercial, mi rótulo, incluso mis colores, cuestiones como esas. Vamos a ver qué quiere decir en esto de las franquicias, en el contexto de las franquicias, el know-how. Know-how es una expresión anglosajona usada en el comercio internacional para designar los conocimientos que no son siempre académicos e incluyen técnicas, información secreta de las estrategias de la empresa, datos privados de clientes y proveedores, todo lo que sea conocimiento común de una empresa y la diferencia del resto de sus concurrentes. Lo que quiere decir esta diapositiva es que el know-how, que si lo traducimos literalmente quiere decir saber cómo, son los secretos. Si por ejemplo, voy a usar el ejemplo de Pinulitos, si pusieran una franquicia en México, por ejemplo, alguien les compra ahí los derechos de comercialidad, sea Pinulito allá, entonces ellos, los dueños de Pinulito aquí en Guatemala, lo que tienen que hacer es darle la receta de cómo rostizan el pollo, qué ingredientes le pone, cuántos minutos, todos esos secretos, el modelo del negocio, cómo hacen las papas fritas, las materias primas, cómo las deben de manejar, cómo deben de guardar los ingredientes en una cadena de frío, las temperaturas, todo eso. Solamente estoy usando un ejemplo, pero pueden haber otras cosas. Es la parte técnica, son los secretos. Por ejemplo, Dunkin' Donuts aquí en Guatemala funciona a través de franquicias, y aquí se hornean, se hacen las donas, pero cuánta azúcar le ponen, los tamaños, las bolsas, los colores que deben de tener, todo eso tiene que ver que el cómo hacerlo, en inglés el know-how. Dentro del contrato de franquicia se deben incluir al menos los siguientes elementos: la concesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial por parte del franquiciador, nombre comercial, diseños, marca, etc. La comunicación del franquiciador al franquiciado de un sistema de técnicas comerciales ya experimentados, que ya lo vimos, el know-how. La prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante toda la vida del contrato. O sea que si nosotros en otro lugar hemos fundado aquí, por ejemplo en Guatemala, una empresa exitosa y nos quieren comprar una franquicia en otro país, en cierta manera estamos obligados a brindarles asistencia técnica durante el tiempo que tengamos contrato con el franquiciado en destino. Puede ser 1 año, 5 años, los 10 años que sea. Recuérdense que ellos están comercializando con nuestra marca, con nuestro logo, con nuestra propiedad intelectual o lo que sea. Estamos obligados a darles esa asistencia. No los podemos dejar huérfanos o abandonados con una marca, ¿verdad? Al final a nosotros nos conviene porque de un buen manejo, de una buena asistencia técnica y todo, va a depender que nosotros podamos tener ganancias, regalías con las franquicias que estemos administrando. Otro, los compromisos recíprocos de suministro y compra de productos. Está relacionado con lo anterior, no los podemos dejar solos. Debemos darle actualizaciones sobre ingredientes, suministros y cómo estamos manejando. Recuérdense que podemos estar hablando de propiedad intelectual, de una marca, de una patente, y al final es nuestro producto
y alguien lo está comercializando en otro país, obviamente nosotros también estamos ganando con eso. Tenemos que darles siempre la actualización de los suministros y los productos, donde los pueden encontrar y cómo pueden ser más eficientes. El contrato de franquicia es una forma de cooperación comercial. En eso se resume la franquicia. Estoy ganando yo aquí en el país de origen, y quien tiene la franquicia mía en otro país también está ganando. Y es una cooperación, que es la negociación correcta, ganar, ganar, entre empresas independientes, que tiene como finalidad el establecimiento de una red de distribución con identidad común y mediante inversiones limitadas. Vamos a ver algunas modalidades del contrato de franquicia. El franquiciado fabrica por sí mismo, según las indicaciones del franquiciador, productos que vende bajo la marca de este. Eso es cuando es una empresa manufacturera, una empresa que fabrica. Ellos lo hacen en sus propias instalaciones, en sus plantas de producción, usa sus etiquetas, logos y todo de mi marca, pero ellos lo producen. La otra manera es de distribución. El franquiciado se limita a vender ciertos productos en una tienda o punto de venta que llevan el nombre del franquiciador. Si hay algunas tiendas muy famosas, ellos están limitados a usar el nombre de mi tienda, a vender ciertos productos que llevan mi nombre. En los servicios también existen la franquicia, no solo en productos tangibles, sino también en los servicios, que son productos intangibles. El franquiciador presta un servicio bajo el signo, nombre comercial o marca del franquiciador, siguiendo las instrucciones de este. Podría darles un ejemplo: una empresa que se dedica a dar servicios de, por ejemplo, de mantenimiento de redes y todo, de una empresa muy famosa. Podemos también dar en franquicia mi empresa, que tiene buena fama, y ellos lo hacen con los procedimientos y todo que manejen mis ingenieros en sistemas y todo en otro país. Es un ejemplo, o puede ser cualquier otro tipo de servicio hotelero, una empresa de servicios de limpieza que sea muy famoso, una academia, etcétera, ¿verdad? Algunas universidades aquí en Guatemala, por ejemplo, usan entre su línea de productos de educación el emblema de alguna otra universidad de otra parte del mundo, una academia de inglés que es muy famosa, que no es un producto tangible, pero hacen negociación, hacen acuerdos comerciales con servicios. Centrándonos en el ámbito del comercio internacional, la exportación a través de un sistema de franquicia permite ahorrar recursos financieros, pero exige la creación de una estructura empresarial. Tenemos que administrar nuestras franquicias y el establecimiento de un sistema de control y de promoción distintos. Cuando alguien adquiere una franquicia en otro país, ellos tienen de alguna manera que promocionarse. Yo no soy responsable del mercadeo en otro lugar, más los que están en el destino sí. ¿Cómo vamos a controlar nuestras franquicias? Mi estructura administrativa, mi organigrama obviamente va a cambiar, pero tiene sus ventajas. Formas más utilizadas de expansión por medio del sistema de franquicia: la selección de un máster franquicia, la apertura de franquicias directas y el establecimiento de un joint venture. Vamos a ver qué son estas tres formas. La selección de un máster franquicia. Un franquiciado extranjero, o sea el máster, adquiere la exclusividad en el territorio de un país y se convierte en franquiciador. Vamos a hacer una pausa aquí.
Por ejemplo, yo tengo un producto, tengo una venta de alguna tienda muy exclusiva de comida, y en otro país X o Y encuentro a alguien que quiere ser franquiciado y va a ser el único en ese país, el exclusivo con quien yo voy a cerrar ese negocio de franquicia. Y en ese país él se convierte en franquiciador. O sea, si alguien más quiere obtener franquicias de mi empresa aquí en Guatemala, no deben hablar directamente conmigo, sino con él. Además se compromete a abrir, o sea, subfranquiciar, hay una nueva palabra aquí, subfranquiciar un número mínimo de establecimientos en un plazo determinado. Puedo decirle, yo quiero que abra más franquicias en ese país, 10 al año. Entonces él se tiene ese compromiso de hacerlo. La apertura de franquicias directas. El franquiciador nacional mantiene una relación directa con los franquiciados extranjeros en cada mercado, controlando y dirigiendo personalmente la estrategia de expansión en cada país. Aunque esta modalidad funciona, que aunque yo tengo mis franquiciadores o mejor dicho, mis franquiciados en otro país, yo controlo en cierta manera la expansión, las promociones y cuestiones como esas. El establecimiento de una joint venture. El franquiciador nacional constituye una empresa mixta con un socio local a partir de la cual expande su franquicia. Para entender esto, vamos a leer lo que está aquí abajo y ver qué es un joint venture. Esta palabra inglesa, que significa colaboración empresarial, joint es conjunto y venture es empresa. Es aplicada cuando dos o más empresas toman la decisión de introducirse en un nuevo mercado o desarrollar un negocio durante un determinado tiempo. El propósito será el de obtener las mayores ganancias posibles de esta unión o asociación. Básicamente es que nos estamos asociando con otra empresa en otro lugar para obtener ganancias. Estamos llegando casi al final. Vamos a ver ahora cómo funciona el gráfico de este tipo de contrato de franquicias. Por un lado está el franquiciador y el franquiciado. Miremos qué relación existe. El franquiciador cede los derechos de explotación de una franquicia, de mi marca, de mi patente, lo que sea. Y por otra parte, la responsabilidad del franquiciado es una contraprestación económica. Puede ser un contrato, por ejemplo, por cada dona, por cada café, por cada repuesto, por cada cosa de mi marca. Que él venda, yo voy a recibir un 25%, un 10%, 25 centavos de dólar, lo que sea. Y el franquiciado tiene algunos derechos que debe recibir por parte del franquiciador, que son: él tiene derecho a tener la marca, el know-how, o sea, toda la parte técnica, los secretos, la asistencia comercial o técnica, cómo se debe promocionar ese producto, ese servicio, y toda la parte técnica que ya lo hablamos en el ejemplo que les di ahí de Pinolito. Y con esto estamos llegando al final de la clase virtual de la semana 6. Es un tema muy amplio, llevamos más o menos 55 minutos de grabación. Sé que hay algunas dudas o podrían haber algunas dudas. No valga la redundancia, no duden en decírmelas, puedo aclarar cualquier cosa. Hay muchos ejemplos. Guatemala de por sí es un país exportador, y se los digo por experiencia, el país a donde más vende Guatemala es a Estados Unidos. Las estadísticas lo dicen. Aquí en Guatemala hay una institución que es la que rige
a la mayoría de exportadores, que es AGEXPORT, que es la Asociación de Agencias de Exportadores de Guatemala, y ocasionalmente existen, se coordinan ferias en algunas fechas, en algunas partes del año, donde hay una relación entre posibles clientes en otros países. Si alguien de ustedes alguna vez quisiera o esté interesado en comercializar a otro país, hay brokers de Guatemala. Recuérdense que un broker es un intermediario, brokers de otros países, y así es como se logra el comercio internacional. Si alguien un día dice: voy a viajar a Holanda, voy a viajar a Arabia, voy a viajar a China, voy a viajar a Estados Unidos a ir a buscar clientes, probablemente lo logren y con suerte lo van a hacer, pero va a ser más difícil. Lo mejor es tener o buscar herramientas, como les digo, como ferias, donde hay esas actividades, donde se pueden encontrar nuevos clientes, donde se pueden hacer relaciones comerciales y todo esto que nos sirve en el comercio internacional. Entonces, gracias por llegar hasta aquí al final del video. Espero que hayamos aprendido y que nos hayamos dado cuenta que este tema del comercio internacional es un tema que en lo personal es algo que me gusta mucho. Es un tema muy amplio, donde hay muchas cosas que aprender, y muchos emprendedores pueden encontrar ahí oportunidades geniales para comercializar. Finalizo con esto entonces. Cualquier duda, estoy a la orden. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.